Bendiciones y saludos cordiales desde la Iglesia Central Espíritu de Vida. Sean todos bienvenidos. Me dirijo a ustedes, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de la palabra, que enfrentan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades en base a las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Tenemos también aquí un hombre llamado Job, un hombre de la palabra. El título del mensaje de hoy es ¿qué es lo que le interesa a Dios? Segunda parte. Haciendo un breve resumen del mensaje anterior, vimos que Job, inmediatamente de tener todas esas pérdidas en su vida, lo primero que hizo no fue ver su situación, sino la contemplación de Dios, la contemplación de su gracia y de su soberanía. Cuando Job enfrentó una nueva vida sin bienes terrenales, sin siervos, sin sus 10 hijos, sin el apoyo de su esposa y sus amigos, sin respeto y sin su reputación, Job no pasó mucho tiempo contemplando su situación, sus circunstancias, su tragedia, de cómo sería la vida sin estas cosas. Él no se sentó para hacer cálculos cómo él podría recobrar sus bueyes y asnas. No corrió para ver los cuerpos de sus hijos muertos, no buscó la ayuda de sus familiares ni de sus amigos. Él hubiera podido hacer muchísimas cosas, pero su ejemplo para nosotros es claro. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job contempló a Dios en medio de sus circunstancias tormentosas, y como Job, nosotros también debemos poner nuestra mirada en Dios en todo momento, pero especialmente en los momentos cuando son agobiadas nuestras almas. Y es en estos momentos de esta pandemia donde todos nosotros como cristianos debemos contemplar a Dios en su carácter y en su soberanía, en lugar de contemplar nuestra situación actual. A Dios no le interesa en cuanto al porqué de nuestros sufrimientos o tribulaciones, sino más bien en el cómo enfrentamos nuestros sufrimientos o tribulaciones. De ahí la importancia de un entendimiento de la sana doctrina. Volvemos de nuevo con Job y miramos esto en él. Job era un hombre de la palabra. Es cierto que no había escritos inspirados, pero Job, no obstante, se destaca como una persona que vivía a la luz de las grandes doctrinas de la Biblia. Él entendía las grandes doctrinas de la necesidad de la redención por el Mesías, la resurrección final, la ley de Dios, el juicio final, la santidad y justicia de Dios. Vemos en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 22 al 27, pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. La doctrina, por consiguiente, es la manifestación de Dios. Si uno menosprecia las grandes doctrinas de la Biblia, uno está menospreciando a Dios mismo. Una de las razones por la que tantos cristianos fracasan al pasar por las tribulaciones es porque no viven sus vidas delante del rostro de Dios. Ellos no adoran a Dios. Para ellos, la vida no se define como Cristo y por consiguiente se marchitan ante el sol de las pruebas. Las grandes doctrinas de la Biblia no lo sostienen porque no las aman, y no las aman porque por costumbre no las conocen. Pablo tenía la costumbre en casi todas sus epístolas de dividirlas en dos partes. La primera parte se dedicaba a la instrucción de las grandes doctrinas de la Biblia. Doctrinas como la teología, la antropología bíblica, la soteriología y la escatología, mientras en la segunda parte él trataba la vida práctica de la iglesia a la luz de las doctrinas previamente expuestas. Por ejemplo, en el libro de Efesios, Pablo trata en los 3 primeros capítulos sobre la doctrina y en los últimos 3 capítulos trata sobre la vida práctica. Y así fue con todas sus cartas. Él sabía que no hay nadie que apoye el progreso de la santificación más que un entendimiento de las doctrinas centrales de la Biblia. El cristiano que trate de vivir moralmente, ignorando, por ejemplo, su elección,
la misericordia unilateral de Dios y su justificación para vivir en las moradas eternas del cielo, no glorificará a Dios. Este cristiano se convertirá en un fariseo y en un legalista y eventualmente se desanimará por su falta de seguir las reglas bíblicas. Se apartará de la fe y su amargura contaminará a muchos. Una nota interesante es el hecho de observar la importancia práctica de las doctrinas en una manera sorprendentemente maravillosa. Observemos esta maravillosa revelación en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tome nota de la frase por las misericordias de Dios con mucha atención. Si lo observa, nos vamos a dar cuenta que en esta epístola Pablo no había utilizado esta palabra misericordia con frecuencia. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Hagamos un resumen del libro y, aunque comprobemos que la palabra misericordia aparece escasamente en este libro, el concepto de la misericordia es ricamente abundante. Vemos que la misericordia de Dios se destaca a través de su justificación, adopción, santificación y glorificación prometida a sus hijos que antes habían menospreciado su revelación en la conciencia, la creación y en la ley. ¿Qué expresión más sublime de la misericordia de Dios? Sin embargo, no hemos llegado a lo más bello y maravilloso de esta expresión, misericordia. Pero la misericordia de Dios no se menciona, no aparece en ninguna parte del libro de Romanos hasta el capítulo 9. En ese capítulo se usa 3 veces. Primeramente lo encontramos en Romanos 9:15 que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. También en el versículo 16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo encontramos de nuevo en el versículo 23 que dice, Él, para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Y lo que estos 3 versículos tienen en común es la doctrina de la elección divina. No hay ninguna doctrina que enseñe más la grandeza del amor divino que la elección. Y a la luz de esta elección hecha con base en la plena, soberana, amorosa elección de Dios. De esta maravillosa doctrina aprendo que soy llamado a presentarme a Dios como un sacrificio vivo para que Él sea glorificado en mi vida. Miro que Pablo no nos reta a servir al Señor sobre la base débil de una decisión de nuestra voluntad, sino nos lleva a servir al Señor sobre la fundación firme y majestuosa de las doctrinas de la justificación por la fe y la elección. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, o sea, en base de lo que les he dicho en los capítulos anteriores de la carta. En otras palabras, un apoyo para mi santificación es el agradecimiento aprendido por medio de la doctrina de la elección. Esto me ha llenado de gozo y ha servido para fortalecer mi servicio al Señor. Job era un hombre de la palabra. Era un hombre que meditaba y se consolaba por medio de las grandes doctrinas de la Biblia. Lo vemos acudiendo a estas pepitas de oro para fortalecerse en los momentos más oscuros de su vida. Uno de los ejemplos más vibrantes se encuentra en medio de una confesión de profundo desánimo. Su esposa había rechazado sus intentos de consolarla. Los niños del pueblo llegaban a menospreciarlo. Los malvados lo maldijeron y sus amigos concluyeron que él era el peor de todos los hipócritas. Pero Job mostró el uso consolador de la doctrina al proclamar en Job 19, 25, 27, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. La profundidad del conocimiento doctrinal de Job es asombrosa.
En estas pocas palabras hay enseñanza sobre la caída y depravación del hombre, la encarnación y la expiación del Mesías, la justificación por la fe, la resurrección corporal del creyente y el reino terrenal de Cristo. ¿Quién dice que la doctrina es aburrida, poco práctica y que no es para los creyentes? Ciertamente Job no opinaba así. Otra doctrina que Job entendía fue la gracia de Dios. Él había recibido más de lo que merecía. Él veía a Dios como el autor de sus riquezas. Él no atribuía sus riquezas a su capacidad mental, ni a su prudencia económica, tampoco al uso disciplinado de sus talentos. Ciertamente, él no consideraba la casualidad como la respuesta por su posición favorable en la vida. Job entendía que no había nada que tenía que no había sido recibido de la mano divina de la gracia de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y él no era el único con esta perspectiva de la vida. Hasta el mismo Satanás reconocía que todo lo que Job tenía venía de Dios. Mire lo que dice Job 1:9 al 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí vemos la soberanía de Dios y la limitación de Satanás. No obstante, de todas las doctrinas bíblicas que Job entendía, no había ninguna más fundamental para Job que su confianza en la soberanía absoluta y libre de Dios. La importancia de esta doctrina en su vida no puede sobreenfatizarse porque definía y determinaba su perspectiva piadosa en los primeros 2 capítulos del libro de Job. Su reacción a su crisis, a su desgracia, se debió al hecho de que él atribuyó todo a Dios. Es interesante que hoy hay muchos cristianos que opinan que al atribuir todo acontecimiento al poder de Dios, uno está haciendo de Dios el autor de la maldad. Pero no debemos pensar así. Después de que Job había dicho de que Dios dio y Dios quitó, el escritor nos dice que las palabras de Job fueron acertadas. Dice la palabra en Job capítulo 1 versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Para Job, estos eventos fueron soportables debido a su firme creencia en el Dios que controlaba todo cuanto acontece. Hasta los ardientes ataques del enemigo tienen que pasar por el filtro del permiso de Dios antes de tocarnos. El bálsamo que mantenía sano el corazón de Job era su confianza en el control absoluto de Dios. Pero nos preguntamos, ¿y qué de Satanás? Nosotros tenemos la ventaja de saber el fondo del relato de Job. Job, sin embargo, no tenía nuestra ventaja de leer los primeros versículos de los capítulos de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2. Job, no sabía de la conversación entre Dios y Satanás. No sabía que Dios había limitado la destrucción que el enemigo impuso. Tampoco entendía la doctrina de las segundas causas, que la voluntad de Dios se realiza a través de los hechos de agentes morales. Nosotros sabemos que Satanás es el acusador de los elegidos de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, un león rugiente deseando devorar a la iglesia, el maligno y un fuerte adversario. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mucho de este conocimiento no fue revelado en los tiempos de Job. Sin embargo, el enfoque de Job fue correcto. Dios fue, en último lugar, responsable por sus sufrimientos. Esa verdad nos sirve de mucho ánimo y consolación en todo tiempo, más especialmente en las horas oscuras de una crisis, como la que estamos viviendo con este coronavirus, con esta pandemia. Si Dios controla cuándo y cómo seremos atribulados, Él también determina los tiempos de restauración y refrigerio. Un ejemplo de esa confianza se halla en la vida de Jonathan Edwards, el gran pastor, evangelista y teólogo americano.
Después de muchos ataques contra su carácter, por quienes él había servido tan fielmente por 23 años, fue despedido y se encontró sin suficientes recursos económicos para proveer por su numerosa familia. Sin embargo, uno de los primeros hechos al trasladarse a un pueblo pequeño donde fue a ministrar como misionero a los indios, fue inscribir este versículo sobre un reloj de sol. Él dijo: mis tiempos están en sus manos. Leemos todo el versículo: en tu mano están mis tiempos, líbrame de mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Como Job, Edward se consoló en medio de la crisis por medio de la verdad de que ni Satanás, ni la iglesia que lo expidió irracionalmente, ni tampoco sus propios errores controlaban su destino. También Lutero, el padre de la Reforma, comentó que Satanás es como un perro amarrado con una cadena. Es Dios quien pone los linderos de su ataque, como las olas obedecen los límites establecidos por Dios. En Job 38:11 nos dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Satanás no se puede adelantar ni un milímetro más de lo que Dios le permite. Dios controla cada aspecto de nuestras pruebas, el golpe, su dureza y hasta la duración. ¿Cuánto durará esta pandemia? Dios lo sabe. Dios le puso límite y ni el diablo y sus demonios podrán adelantar ni un milímetro más de lo que Dios le permite. Esta doctrina de la gracia de Dios y su soberanía son muy consoladoras en medio de la tribulación. Con gratitud podemos darle a Dios las gracias por las bendiciones físicas previamente experimentadas que temporalmente hemos perdido por la prueba que Dios nos ha enviado. Y con confianza enfrentaremos lo que Dios nos ha dado a soportar. El Dios de la Biblia es un Dios bondadoso que controla cada situación y además derrama su gracia. Liberalmente es como un buen óleo para consolarnos de los momentos de crisis. Por esta razón, el primer paso para cada cristiano que encara una prueba es la mirada contemplativa del carácter, la gloria, el poder y la gracia de Dios. Escuchemos estas palabras del atribulado y necesitado David por un momento. Él dijo en el Salmo 121, del 1 al 8, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Los invito para que oremos. Ante ti, oh Dios Todopoderoso, soberano Señor, nos presentamos en esta hora para contemplar tu grandeza, tu poder, tu bondad, tu gracia y tu soberanía. Exaltamos y alabamos tu glorioso nombre, que conoces el principio y el fin de todas las cosas. Conoces el principio y el fin de esta pandemia, de toda esta crisis. Reconocemos que todo lo sabes, que de acuerdo a tu palabra anuncias lo por venir, como dice en el libro de Isaías 42:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Enséñanos a contemplarte en toda tu soberanía, que seamos hombres y mujeres de la palabra, que este sea nuestro aliento y fortaleza en los momentos más angustiantes de nuestra vida, que sea la doctrina el fundamento fuerte y sólido, el cual abracemos, como lo hizo Job en medio de su prueba. Guarda, bendice, protege y salva a nuestras familias. Sana a los enfermos, provee a los necesitados, consuela a los enlutados por la muerte de sus seres queridos. Guía a nuestras autoridades en la forma de tomar decisiones para el bien de nuestra población. Y guía a los científicos para encontrar una cura. Y todo esto te lo pedimos por Costa Rica y por el mundo entero. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.